Bienvenidos, amantes del terror. Antes de comenzar con estas historias, me gustaría saber desde dónde nos escuchan y a qué hora prefieren adentrarse en estos relatos. No olvides suscribirte y dejar un like, eso nos ayuda a traerte cada vez más historias de terror que te harán estremecer. Hoy descubrirás 5 historias escalofriantes de trabajos nocturnos, donde lo que parece rutinario se convierte en pesadilla. Comencemos. Nunca pensé que un trabajo de noche pudiera cambiarte, transformarte, hacerte sentir que la realidad se agrieta y que cada sonido es un aviso. La gasolinera donde comencé a trabajar era un lugar tranquilo durante el día, un sitio donde los clientes pasaban rápido, con su café en la mano, charlando mientras llenaban el tanque y pagaban con una sonrisa. Mis tareas eran simples: atender la caja, limpiar los vidrios de los surtidores, revisar que todo funcionara y ocasionalmente ordenar las estanterías. Los primeros días fueron tan rutinarios que apenas los recuerdo, solo un zumbido constante de electricidad y el olor del combustible mezclado con el café recién hecho. Pero cuando el sol se ocultaba y las sombras se alargaban, todo comenzaba a cambiar. La luz cálida de la tarde se volvía fría, amarilla y débil, y un silencio denso se instalaba en la estación. Cada sonido del día desaparecía, y solo quedaba el viento, que parecía rozar los surtidores con dedos invisibles, y el zumbido tenue de los carteles luminosos, tan monótono que parecía susurrar. Yo pensaba que estaba solo, y al principio me sentía cómodo. Me sentaba detrás del mostrador, revisando las cuentas, encendía la radio con música suave, y me dejaba llevar por la calma de la noche. La primera señal de que algo no estaba bien fue un golpeteo suave en la puerta trasera. Me levanté, caminando despacio, intentando no hacer ruido, pero al abrirla no había nada, solo un aire frío que se filtraba del estacionamiento. Pensé que era el viento y volví al mostrador, ignorando la sensación incómoda que se había instalado en mi espalda. Esa noche no pasó nada más, o al menos eso creí. A la segunda semana, los ruidos empezaron a repetirse. Primero fueron pasos que parecían seguirme por la tienda, aunque estaba seguro de que nadie más estaba allí. Después, un sonido como de metal arrastrado sobre el piso. Cada vez que giraba, no había nadie. Una vez, mientras limpiaba los vidrios de los surtidores, juraría que vi una figura oscura reflejada en el cristal, apenas perceptible, estática, mirándome. Parpadeé y desapareció, pero mi corazón no dejó de latir acelerado por un largo rato. Las noches siguientes se hicieron más inquietantes. La sombra empezó a moverse con independencia de mi reflejo, apareciendo en los vidrios de los surtidores, en los espejos del baño, y a veces en los pequeños monitores de seguridad, donde parecía observar un solo rincón de la tienda, quieta, sin moverse, pero con una presencia que te helaba. Incluso cuando apagaba todas las luces y me escondía detrás del mostrador, la sensación de ser observado no desaparecía. Sentía que algo respiraba conmigo, que sus ojos invisibles seguían cada uno de mis movimientos, y que no podía escapar de esa atención. Una madrugada, mientras ordenaba el depósito, escuché susurros provenientes de las estanterías. No entendía las palabras, pero eran claras, directas, como si alguien me hablara desde un lugar muy cercano, apenas detrás de mi oído. Sentí un frío recorrer todo mi cuerpo, y mis manos temblaban al tocar las cajas. Por un instante, juraría que escuché mi nombre, pronunciado con un tono idéntico al mío. Di un paso atrás y la sensación se intensificó, como si la sombra estuviera más cerca, esperando que cometiera un error. El miedo comenzó a infiltrarse en cada aspecto de mi rutina. Los surtidores que antes parecían inofensivos ahora se veían extraños, con reflejos que no correspondían a la luz y sombras que se alargaban de manera antinatural. Cada vez que pasaba frente a los vidrios, sentía que la figura oscura seguía mis movimientos con un pequeño retraso, como si imitara mis gestos, pero con una intención distinta, hostil, observándome desde otra dimensión que solo yo podía percibir. Una noche, mientras revisaba los monitores de seguridad, me di cuenta de que la sombra no aparecía en todos ellos. Solo en uno, en un cuadrado pequeño de la pantalla, y siempre en el mismo rincón de la tienda. No se movía,
no reaccionaba al cambio de cámara, simplemente estaba allí, quieta, con una forma apenas perceptible, oscura, y una presencia que me hizo comprender que no estaba sola. Algo más me acompañaba, algo que no era humano, algo que parecía disfrutar de mi miedo y de la soledad que la madrugada imponía. Con el tiempo, la tensión se volvió insoportable. La tienda, que alguna vez fue solo un lugar de trabajo, se transformó en un laberinto de sombras y sonidos. Cada objeto que dejaba en su lugar aparecía movido al momento siguiente. Las luces parpadeaban sin razón, y a veces sentía que la electricidad misma estaba viva, zumbando de manera irregular, como si respondiera a la sombra. Incluso mi propia respiración parecía amplificada, y juraría que la sentía mezclarse con otra, más profunda, más oscura, que no pertenecía a mí. Intenté distraerme, ocupándome de inventarios y limpieza, pero era inútil. Cada vez que bajaba la guardia, la sombra se acercaba un poco más. Cada vez que encendía las luces o revisaba los surtidores, sentía que su presencia se movía con intencionalidad, rodeándome, esperando que cometiera un error y que el miedo se convirtiera en su alimento. Algunas noches me quedaba quieto detrás del mostrador, intentando escuchar, intentando comprender, intentando resistir. Pero no había forma de ignorarla. La sombra era paciente, sabia, constante, y sabía cómo usar cada sonido, cada reflejo, cada instante de silencio para recordarme que no podía escapar. El tiempo dejó de tener sentido. Las noches se mezclaban con los amaneceres, y yo ya no distinguía qué era real y qué no. La gasolinera se convirtió en un lugar de expectativas, de sobresaltos, de miedo contenido que explotaba en cada instante. Cada zumbido eléctrico, cada susurro, cada reflejo era un recordatorio de que la sombra no estaba solo observando, estaba esperando, y yo ya no tenía control sobre nada. Si alguna vez trabajas de noche en una gasolinera, escucha con atención lo que voy a decirte, porque no es un consejo cualquiera, es un recordatorio que puede salvarte de arrepentimientos que pesan más que el cansancio. La oscuridad de esos turnos no es solo ausencia de luz, es presencia. Presencia que respira, que se mueve, que observa cada paso, cada gesto, cada sonido que dejas escapar sin darte cuenta. No todos los espacios vacíos están realmente vacíos. Las sombras pueden cambiar, alargarse, seguirte. Los reflejos en los vidrios de la tienda o en los autos que entran y salen pueden engañarte, pueden mostrar cosas que no deberían estar ahí. Los ruidos que crees ignorar, pasos, golpes, zumbidos eléctricos, no siempre son fruto de la fatiga. A veces, son señales de que alguien, o algo, te está midiendo, esperando un momento de descuido. No te confíes. No creas que el silencio es tu aliado. Si sentís que algo se mueve distinto, que una sombra parece moverse detrás de vos, o que un reflejo tarda un instante más en imitarte, no te quedes ahí. Salí, busca luz, busca compañía, porque incluso un instante de distracción puede ser suficiente para que lo que acecha se acerque demasiado. Nunca imaginé que trabajar de noche en un supermercado pudiera convertirse en algo tan pesado, tan extraño, tan vivo. Al principio, todo parecía normal, casi relajante. Los pasillos ordenados, los estantes llenos de productos alineados como soldados, el aroma a pan recién horneado mezclándose con el frío de los congeladores, y el sonido lejano de la ciudad apenas llegando hasta mis oídos. La rutina nocturna parecía segura, casi hipnótica, y me decía a mí mismo que solo eran horas de trabajo, nada más, hasta que la tranquilidad comenzó a romperse de manera silenciosa y constante. Al principio, los detalles extraños eran apenas perceptibles. Un carrito que se movía solo, un estante que crujía sin motivo, un roce en la nuca que desaparecía al girarme. Creí que mi mente me jugaba trucos por el cansancio, pero pronto las sombras comenzaron a moverse de manera independiente, al borde de mi visión, desapareciendo cuando intentaba enfocarlas. En los reflejos de las vitrinas y los congeladores veía destellos de algo que no era yo, algo que parecía aprender a imitar mis movimientos, pero sin rostro, sin forma definida, solo presencia. Cada semana que pasaba,
el supermercado se volvía más hostil, más pesado. Las luces parpadeaban, los refrigeradores vibraban con un zumbido metálico que calaba los huesos, y de vez en cuando, en las cámaras de seguridad, aparecían sombras que se movían demasiado rápido para ser humanas, demasiado claras para ser solo defectos del vídeo. Una sensación de ser observado se instaló en mí, constante, silenciosa, y cada paso que daba parecía ser calculado, esperado, medido por algo invisible. Una madrugada, mientras revisaba los pasillos de productos congelados, el silencio se rompió con un golpe seco, tan fuerte que parecía venir de todas partes al mismo tiempo. Un carrito rodó lentamente, sin nadie cerca, y un escalofrío recorrió mi columna. El aire se volvió más frío, más pesado, y tuve la certeza de que algo respiraba detrás de mí, algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Cada paso que daba transformaba el supermercado en un laberinto desconocido, donde cada sombra parecía acercarse, cada reflejo parecía mirar con intención propia. Con el tiempo, los sonidos comenzaron a tener sentido propio, susurros que no pertenecían a ningún cliente, crujidos de madera que no existía, ecos de pasos que replicaban los míos desde rincones vacíos. A veces, veía mi reflejo en las vitrinas o los congeladores moverse con un ligero retraso, apenas perceptible, como si alguien estuviera probando mi paciencia, evaluando cada reacción, alimentándose de mi miedo y del cansancio acumulado. La ilusión de normalidad se desvanecía con cada minuto que pasaba, y la noche se volvía interminable. Las horas se hacían pesadas, y cada vez que creía estar solo, sentía presencias alrededor. Objetos cambiaban de lugar cuando no miraba, las luces se apagaban por segundos, y sombras alargadas se deslizaban por los pasillos, extendiéndose hasta donde la vista no alcanzaba. Intentar ignorarlo solo fortalecía la sensación de que algo me acechaba, que no estaba allí por casualidad, que observaba y esperaba. Cada movimiento se volvía un riesgo, cada respiración podía ser escuchada, y cada silencio se sentía demasiado vivo. Una noche, mientras revisaba la sección de cajas, algo cambió de manera definitiva. Al pasar frente a un congelador, el reflejo en el vidrio no me imitó de inmediato. Se quedó un instante más, apenas un segundo, pero suficiente para que un escalofrío recorriera todo mi cuerpo. Algo estaba allí, algo que no era humano, algo que se alimentaba de mi presencia, de mi miedo, de mi rutina nocturna. Me alejé, pero cada paso se sentía vigilado, medido, y con cada puerta que cerraba, con cada luz que apagaba, la sensación de que no estaba solo se hacía más intensa, más tangible, más aterradora. El resto de la noche fue un descenso lento hacia un terror silencioso. Cada pasillo parecía más largo, más oscuro. Cada sombra parecía moverse en mi periferia, justo fuera del alcance de la vista. Los congeladores crujían, las cajas caían sin razón, y los altavoces emitían estática, como si alguien o algo quisiera hacerse notar, jugar conmigo, probar mi cordura. Empecé a sentir un cansancio que no era solo físico, sino que se extendía a cada pensamiento, a cada latido, a cada respiración. Los días siguientes, aunque intentaba dormir y olvidar, cada noche volvía al supermercado, atrapado en un ciclo que no podía romper. Lo que al principio era trabajo nocturno se convirtió en un laberinto de sombras, susurros y miedo constante. Aprendí demasiado tarde que algunos lugares no son solo espacios de trabajo, sino portales donde la oscuridad se hace presente, donde algo invisible te observa y no olvida. Si alguna vez te toca trabajar de noche en un supermercado, recordá que la oscuridad no es solo ausencia de luz. Hay lugares donde algo más se mueve entre los pasillos, algo que observa, que aprende, que espera el momento exacto para acercarse. Cada sombra puede no ser solo una sombra, cada reflejo puede tardar un instante más en imitarte, y ese instante puede ser suficiente para que algo cruce hacia vos, invisible, silencioso, paciente. No subestimes los sonidos que parecen no tener origen, ni las luces que titilan sin razón, ni los objetos que cambian de lugar. Todo eso es parte de la vigilancia de aquello que no pertenece a este mundo. Cada noche que pasás solo entre estantes, entre congeladores y cajas, cada silencio que se hace pesado, cada sensación de que alguien te sigue,
es una advertencia. No te quedes ahí solo por costumbre, por rutina o por trabajo. Solo sal, apaga las luces y cierra la puerta. Porque aunque la tentación de mirar atrás sea fuerte, no lo hagas. Porque si lo haces, aunque sea un instante, puede que no seas vos quien regrese primero, y la noche, la oscuridad y lo que acecha entre los pasillos, habrá encontrado una nueva presa. Nunca imaginé que un lugar tan común pudiera convertirse en una pesadilla. Trabajaba en una planta de ensamblaje de piezas mecánicas, encargado de revisar que cada componente cumpliera con los estándares antes de pasar a la línea de producción. Durante el día la planta estaba llena de vida, motores rugiendo, cintas transportadoras moviéndose sin descanso, herramientas chocando unas contra otras y un olor penetrante a aceite y metal que parecía impregnarse en la piel. Pero yo trabajaba de noche, y en ese momento todo cambiaba. Al principio todo parecía rutina. Mis compañeros me dieron un rápido recorrido por la planta y me explicaron las reglas de seguridad. Nadie hablaba de lo extraño que era el turno nocturno, del silencio absoluto que se apoderaba de los pasillos cuando las máquinas se apagaban, ni de la sensación de que alguien más estaba allí, observándonos desde los rincones más oscuros. Yo lo atribuí a nervios y al cansancio hasta que empecé a notar cosas que no tenían explicación. La primera noche me pareció extraña, pero soportable. Mientras caminaba entre las líneas de ensamblaje noté que algunas máquinas parecían tener vida propia. Aunque estaban apagadas, sus piezas se movían ligeramente, como si respiraran, y las cintas transportadoras emitían un sonido sordo, constante, que parecía acompasado con mi propio corazón. Intenté no darle importancia, convencido de que mi mente estaba jugando conmigo, pero la sensación de ser observado no desaparecía. Con el paso de los días, los sucesos se intensificaron. Objetos aparecían en lugares donde no los habíamos dejado, cajas de piezas sobre carritos que habíamos ordenado minutos antes, herramientas que cambiaban de posición, tornillos esparcidos en el suelo, como si alguien hubiera revisado cada rincón de la planta. Lo más inquietante era que todo ocurría mientras yo estaba completamente solo, y cada vez que giraba la cabeza para ver, no había nadie. Pronto comprendí que mis compañeros lo sabían. Lo negaban con sonrisas nerviosas, cambiaban de tema o se encogían de hombros, pero todos evitaban hablar del habitante nocturno de la planta. Tenían sus propias reglas para sobrevivir a las noches, bajar la mirada, caminar por los pasillos con pasos medidos, no hacer ruido innecesario y nunca quedarse en áreas desiertas por mucho tiempo. Nadie me explicaba cómo funcionaban esas reglas, como si mencionarlas pudiera atraerlo hacia mí. Una noche mientras revisaba la línea de ensamblaje sentí su presencia más cerca que nunca. No había ruidos, solo un frío intenso que subía por mi espalda acompañado de un olor a metal oxidado que no correspondía a ninguna máquina. Las luces comenzaron a parpadear y en el reflejo de las piezas pulidas, pude ver algo que no pertenecía a este mundo. Una figura delgada, deformada, con brazos demasiado largos y un rostro que parecía derretirse. Intenté gritar, pero mi voz quedó atrapada en mi garganta. Fue entonces cuando entendí la regla más importante de la planta: nunca mirar directamente. Mis compañeros lo hacían a escondidas, solo lo justo para saber que estaba cerca, y luego bajaban la mirada. Cualquier curiosidad extra podía costarte la cordura o la vida. Cada noche se volvió un ejercicio de supervivencia. Aprendí a anticipar los movimientos de la figura, a memorizar los pasillos y a caminar con los ojos bajos mientras escuchaba el sonido de mi propia respiración mezclándose con el eco de la planta. Las máquinas apagadas emitían ligeros crujidos, como si protestaran por mi presencia, y las sombras se alargaban hasta tomar formas imposibles. Cada puerta que se cerraba, cada rincón oscuro, parecía contener algo que me seguía con la mirada. Una noche, mientras revisaba la zona de control, sentí que la figura estaba justo detrás de mí. El aire se volvió pesado y la temperatura bajó de golpe. Podía escuchar un susurro, aunque no había nadie a mi alrededor. La línea de ensamblaje se detuvo de repente y las luces parpadearon, iluminando brevemente la forma delgada que flotaba entre los pasillos.
Su rostro parecía mirarme directamente, aunque no podía sostener la mirada sin sentir un dolor agudo en la cabeza, un vértigo que me obligaba a mirar hacia otro lado. Aprendí a moverme rápido, a seguir el ritual silencioso de mis compañeros, caminar por los pasillos de dos en dos cuando era posible, nunca quedarme en un área desierta, dejar señales discretas en las paredes para saber si alguien más había pasado antes que yo. Sin embargo, a pesar de todas estas precauciones, cada noche sentía que estaba más cerca de perderme, de convertirme en otra historia de desaparición dentro de la planta. La última noche que trabajé allí comprendí algo peor. Lo que habitaba la planta no era solo un visitante, sino un guardián de secretos que nadie se atrevía a revelar. Mis compañeros me habían dejado pistas, marcas en el piso, gestos discretos, un pequeño ritual silencioso que yo no entendía a tiempo. La figura apareció detrás de mí mientras revisaba la zona de ensamblaje. Su forma parecía flotar sobre el suelo y su mirada penetrante estaba llena de promesas de dolor y oscuridad. Cerré los ojos tratando de recordar las reglas y los gestos que había visto usar a mis compañeros, pero al abrirlos ya no estaba la planta que conocía. Las paredes se habían torcido, los pasillos cambiaban de dirección y comprendí que algo había reclamado su territorio. Yo era solo un visitante imprudente. Nunca volvieron a verme. Mis compañeros continuaron sus turnos como si nada hubiera pasado, con miradas nerviosas y gestos contenidos. Años después escuché rumores de nuevos trabajadores que desaparecían en los turnos nocturnos. Algunos decían haber escuchado pasos detrás de ellos, herramientas moviéndose solas o murmullos entre las máquinas apagadas. Mis antiguos compañeros siguieron sus turnos, impasibles, enseñando a los nuevos a bajar la mirada y a no preguntar demasiado. Hoy sé que la planta sigue allí, vigilante, como un organismo silencioso que devora la curiosidad y castiga a los imprudentes. Y aunque nunca regresé, siento un miedo constante cada vez que recuerdo las noches interminables entre cintas transportadoras y maquinaria silenciosa. Sé que sigue esperando, y que nadie está realmente a salvo mientras permanezca encendida, incluso cuando todo parece apagado. Así que, si alguna vez te encuentras en un lugar silencioso y desierto, recuerda esto: no todos los espacios vacíos lo están realmente, y hay secretos que es mejor no despertar. Mantén los ojos bajos, escucha el silencio, y nunca te quedes solo. Nunca imaginé que un trabajo en la recepción de un hotel pudiera convertirse en una pesadilla. Conseguí el puesto en el Hotel Mirador pensando que sería tranquilo. Durante el día el lugar parecía un edificio elegante y seguro. Sus pasillos eran largos, las alfombras antiguas amortiguaban los pasos y las lámparas de cristal lanzaban reflejos suaves sobre las paredes. Cada habitación tenía su propio aroma a limpieza y madera vieja, y los cuadros colgados mostraban paisajes de otros tiempos, como si el hotel guardara recuerdos de generaciones enteras. La primera noche fue extraña pero soportable. Atendía llamadas, registraba huéspedes y revisaba que las habitaciones estuvieran en orden. Todo parecía normal hasta que empecé a notar detalles que no tenían explicación. Una llave desaparecía y reaparecía sobre el escritorio, los papeles cambiaban de lugar y un frío inesperado recorría los pasillos, subiendo por mi espalda sin motivo. Al principio pensé que era la imaginación o el cansancio, pero las sensaciones se hicieron cada vez más intensas. Los pasillos del hotel tenían algo inquietante. Algunos eran angostos, con paredes de madera que parecían cerrarse sobre uno, mientras otros se abrían en corredores interminables, cubiertos por alfombras que amortiguaban cualquier sonido. Las puertas de las habitaciones eran gruesas, con cerraduras antiguas y números tallados que parecían brillar con una luz propia cuando pasaba cerca. Cada puerta tenía un olor distinto, a perfume, a polvo, a humedad. A veces, al acercarme, sentía que detrás de ellas algo respiraba. Una noche escuché pasos en el corredor del segundo piso. Eran lentos, medidos, como si alguien caminara deliberadamente sobre la alfombra. Me giré, y no había nadie. Avancé con cautela y al mirar una de las habitaciones abiertas vi solo oscuridad, pero un frío intenso me obligó a retroceder.
Esa noche comprendí que no estaba solo. Las habitaciones eran distintas, cada una tenía su propia atmósfera. La 201 estaba decorada con muebles antiguos, cortinas gruesas y un olor a madera húmeda. Cuando entré, las sábanas parecían moverse apenas, como si alguien hubiera estado acostado. La 204 tenía alfombra roja y paredes blancas, pero al encender la luz sentí que la habitación se hacía más larga, y las sombras de los muebles parecían estirarse. La 210 estaba casi vacía, con solo una cama y un armario, pero sentí un peso en el aire, como si algo invisible se apoyara en mí desde detrás de la puerta. Algunas noches escuchaba el sonido de los muebles arrastrándose, el roce de cortinas, el murmullo apagado de voces que no entendía. A veces la puerta de la habitación 313 se abría sola y permanecía apenas entreabierta, dejando escapar un frío penetrante y un olor mezclado de perfume antiguo y humedad. Intenté asomarme, pero un escalofrío me detenía. Empecé a comprender que ciertas habitaciones no debían ser tocadas ni exploradas. Un huésped apareció a última hora una vez. Decía que había reservado la habitación 313. Revisé los registros y no había ninguna reserva a ese nombre. Intenté explicarle, pero sus ojos eran completamente vacíos y su voz parecía provenir de todos lados a la vez. Antes de que pudiera reaccionar desapareció y el aire quedó pesado, como si la habitación hubiera tragado todo sonido. Mis compañeros me advirtieron sin palabras. Me enseñaron con gestos discretos que no debía pasar demasiado tiempo en los corredores, que no mirara los espejos del hall y que evitara subir a la planta alta. Nadie explicó nada, pero entendí que preguntar demasiado podría atraer la atención de lo que habitaba el hotel. Ellos se movían con cuidado, observando cada rincón y evitando ciertos pasillos que yo empezaba a notar llenos de sombras inquietantes. Una noche mientras caminaba hacia la planta alta escuché un susurro detrás de mí. Me giré y no había nadie, solo el reflejo de las lámparas en los cuadros. Cada paso que daba se escuchaba como si la alfombra me respondiera, y la sombra de los muebles parecía alargarse para alcanzarme. Entré a la habitación 215. Era amplia, con cortinas pesadas que cubrían toda la pared y una cama grande en el centro. Las sábanas estaban revueltas como si alguien hubiera estado acostado. Un frío intenso me obligó a moverme rápido. Al abrir la puerta para salir vi que la figura estaba frente a mí, delgada, con brazos largos y un rostro que parecía derretirse. Intenté retroceder, pero mis pies parecían pegados al suelo. Pasé semanas aprendiendo a sobrevivir. Cada pasillo, cada puerta, cada habitación tenía sus propias reglas. Algunos espacios no se debían recorrer solos, otras habitaciones se llenaban de susurros si permanecías demasiado tiempo. Aprendí a caminar despacio, a mantener los ojos bajos y a escuchar los movimientos detrás de mí. Cada sonido, por mínimo que fuera, podía anunciar algo peligroso. Una silla que crujía, una cortina que se movía sola, un murmullo que no se extinguía. Una noche decidí revisar la planta alta por completo. Desde la escalera escuché un susurro que me llamaba. Cada peldaño parecía más largo y cada sombra más oscura. Al llegar al corredor superior, abrí la puerta de la 301. El olor a moho y perfume antiguo me golpeó. La habitación estaba vacía, pero algo invisible parecía apoyarse detrás de mí. Sentí la presencia avanzar lentamente, y cuando giré, la figura apareció a unos metros. Sus ojos eran negros, su cuerpo delgado y alargado, y su mirada atravesaba mi mente. Supe en ese instante que el hotel no estaba vacío. Nunca lo había estado durante mis turnos nocturnos. Cada paso debía ser calculado. Cada puerta y cada pasillo podían ser trampas. La figura se movía a su voluntad, apareciendo y desapareciendo, siempre un paso adelante. Esa fue la última noche que trabajé allí. Dejé el hotel al amanecer con la sensación de que algo me seguía. Mis compañeros continuaron sus turnos como si nada hubiera pasado, enseñando a los nuevos a sobrevivir a la noche con gestos discretos. Nunca hablaban,
pero todos sabían que el hotel no estaba vacío cuando parecía estarlo. Años después escuché rumores de nuevos recepcionistas que desaparecían sin dejar rastro. Algunos decían haber visto reflejos que no pertenecían a ningún huésped, escuchado susurros detrás de la barra y sentido un aliento frío sobre su nuca mientras trabajaban solos. Mis antiguos compañeros enseñaban a los nuevos las reglas silenciosas: no mirar demasiado, no subir a la planta alta y nunca quedarse en los pasillos desiertos. Hoy sé que el Hotel Mirador sigue allí, vigilante, como un organismo silencioso que observa y espera a quienes se atrevan a trabajar de noche. Y aunque nunca regresé, siento un miedo constante cada vez que recuerdo esas horas interminables entre pasillos, puertas y habitaciones vacías. Sé que sigue esperando y que nadie está realmente a salvo mientras la noche cae y las luces se apagan. Si alguna vez trabajas en un lugar silencioso y desierto, recuerda esto: no todos los espacios vacíos lo están realmente, y hay secretos que es mejor no despertar. Mantén los ojos bajos, escucha el silencio y nunca te quedes solo. Nunca pensé que la oscuridad pudiera tener peso. No el de la ausencia de luz, sino el de algo que respira en el silencio, que se mueve sin dejar huellas, que se esconde justo cuando giras la cabeza. Todo empezó de la forma más simple. Había perdido mi trabajo hacía poco, las cuentas se acumulaban y no encontraba nada estable. Hasta que un conocido me habló de una empresa de seguridad que buscaba personal nocturno para cuidar un edificio nuevo, de oficinas vacías. No sonaba mal. Eran solo 8 horas de trabajo, de noche, con buena paga y sin demasiada responsabilidad. Cuando fui a la entrevista, el supervisor me pareció extraño. Me observó un poco más de lo necesario, sin hablar demasiado, y solo me dijo que el edificio había tenido algunos inconvenientes con personal anterior. No explicó más, y yo tampoco pregunté. En ese momento, necesitaba el trabajo más que respuestas. La primera noche fue tranquila. El edificio estaba impecable, recién remodelado, con pisos brillantes, vidrios nuevos y olor a pintura. Solo había una luz tenue en el pasillo principal y algunas cámaras que mostraban cada rincón en monitores viejos. Mi tarea era simple: hacer rondas cada hora, anotar cualquier movimiento y quedarme en la caseta de seguridad el resto del tiempo. Caminaba por los pasillos escuchando el eco de mis propios pasos. El sonido se repetía en las paredes como si el lugar tuviera su propia respiración. De vez en cuando, el viento golpeaba alguna ventana o hacía crujir la madera, pero fuera de eso, todo parecía normal. Hasta que no lo fue. A eso de las 3 de la mañana, mientras revisaba las cámaras, noté algo que me heló la sangre. En una de las pantallas, justo en el pasillo del segundo piso, se veía una figura. Era apenas una sombra, quieta, inmóvil, como si observara algo. Pensé que podía ser un fallo del sistema. Sentí un escalofrío recorrerme entero, los ojos me ardían por no querer apartar la vista, pero el cansancio me ganó. Cerré los ojos apenas un instante, respiré hondo, y cuando volví a mirar, ya no estaba. Intenté ignorarlo, pero algo me dejó intranquilo. Tomé la linterna y subí al segundo piso. Pero no había nadie. Solo el sonido de la electricidad zumbando y el aire helado que me erizaba la piel. Caminé hasta el lugar exacto donde había visto la figura. El aire ahí era distinto, más denso, como si el edificio respirara más lento. Cuando volví a la caseta, revisé las cámaras otra vez. En el monitor, justo detrás de donde yo estaba, se movía una sombra. Me di vuelta enseguida, pero no vi nada. La silla detrás de mí se balanceaba apenas, como si alguien acabara de levantarse. No dormí al día siguiente. Me quedé pensando en eso toda la tarde, tratando de encontrar una explicación lógica. Quizás era mi cansancio, o una mala conexión en las cámaras, o el reflejo de algo. Quise convencerme de eso, pero al llegar a mi siguiente turno, algo en el ambiente se sentía diferente. El silencio era más profundo. Cada sonido se amplificaba, como si las paredes escucharan. Caminé por los pisos con la linterna en la mano,
y el haz de luz temblaba levemente. En el tercer piso, las luces parpadearon y se apagaron por completo. El ascensor subió solo, aunque nadie lo había llamado. Y cuando las puertas se abrieron, el aire cambió, como si algo invisible hubiera salido de allí. Volví a la caseta con el corazón latiendo fuerte. En las pantallas, las cámaras mostraban pasillos vacíos, puertas cerradas, todo normal. Pero en una de ellas, la del quinto piso, una mancha oscura se deslizaba lentamente por el suelo. Era como humo, pero más espeso, como si tuviera forma. Cada noche las cosas empeoraban. Las luces fallaban siempre a la misma hora. Las cámaras mostraban sombras que se movían, figuras que aparecían y desaparecían. Una vez, escuché pasos detrás de mí cuando estaba solo, pasos lentos, pesados, que se detenían apenas yo giraba. La tercera semana, comencé a percibir algo más. Una voz, apenas un susurro, que parecía surgir desde dentro de las paredes, desde los rincones más oscuros del edificio. Al principio pensé que venía del intercomunicador o de alguna interferencia, pero era diferente, familiar y extraña al mismo tiempo, como si alguien imitara mi propia voz, siguiendo cada uno de mis movimientos, replicando mis tonos y mis pausas, acechando desde algún lugar invisible mientras recorría los pasillos vacíos. Una noche, cansado de vivir con miedo, subí al último piso. El pasillo estaba completamente oscuro, pesado, y el aire olía a humedad, a metal antiguo y algo indefinible que helaba la piel. Caminé despacio, apuntando la linterna hacia el fondo, donde una puerta de vidrio daba a la terraza. En el reflejo del cristal, percibí una figura parada detrás de mí. No era solo una sombra. Tenía mis rasgos, mi postura, pero sus ojos estaban completamente negros, profundos y vacíos. La linterna cayó al suelo, y el golpe se mezcló con una respiración que no era mía. Cerré los ojos, temblando, y al abrirlos, la figura había desaparecido, como si nunca hubiera estado. Después de eso, nada volvió a ser igual. Las noches se hicieron interminables. A veces, la puerta de entrada aparecía abierta aunque jurara haberla cerrado, y otras, los relojes del edificio se detenían todos a la misma hora, las 3:13, dejando un silencio que parecía vivo. Empecé a soñar con los pasillos, con los laberintos de aquel lugar, y con esa figura que caminaba detrás de mí, alcanzándome, empujándome hacia la oscuridad más profunda, mientras todo alrededor se volvía negro y sentía que algo invisible me arrastraba hacia abajo. Una madrugada, el supervisor apareció sin avisar. Me dijo que debía dejar el trabajo, que el edificio se cerraría otra vez. No dio explicaciones, solo me miró con un gesto que no voy a olvidar jamás, y antes de irse, sus palabras quedaron resonando en mi cabeza: aguantaste más que los otros. Desde entonces, no volví a pisar aquel lugar. Pero hay noches en las que, mientras camino por calles vacías, escucho pasos detrás de mí, perfectamente sincronizados con los míos, aunque no haya nadie. Y a veces, al pasar frente a una vidriera o ventana oscura, mi reflejo tarda un instante más en seguirme. Un instante breve, apenas perceptible, pero suficiente para que el corazón se detenga un segundo y el miedo se apodere de todo. A veces pienso que esa figura no se quedó en el edificio, que me acompañó al mundo real, que espera, paciente, a que me detenga demasiado tiempo frente a un espejo, a que baje la guardia y deje que lo que quedó allí cruce de nuevo hacia mí. Y vos, que escuchás esta historia, recordá esto. No todos los trabajos valen la tranquilidad que te quitan. Hay lugares donde la oscuridad no es ausencia de luz, sino presencia, donde algo te observa, te sigue y te espera. Si alguna vez te toca trabajar de noche, y sentís que el silencio se vuelve demasiado denso, que los pasillos parecen susurrar tu nombre, o que tu sombra se mueve con un ligero retraso, no te quedes. Salí, sin mirar atrás, porque si lo haces, puede que no seas vos quien regrese primero.